Vamos a iniciar con dos experimentos. Para cada experimento yo les voy a indicar cuáles son los materiales. Ustedes van a hacer unas predicciones a partir de la descripción del experimento que yo haga. Para el primer experimento, los materiales son los siguientes. Una botella plástica, un tubo de PVC y una bolsa plástica. Una varilla de vidrio, una botella de vidrio y un saco de lana. Además, también tendremos papel picado. Las predicciones que van a hacer frente a este experimento son las siguientes. Es importante que anoten cada una de sus predicciones para poder comparar con lo que sucede realmente en el experimento. Primera predicción. Si se frota el tubo de PVC con el trozo de lana y se acerca al papel picado, ¿es posible que no pase nada? ¿Es posible que los papelitos sean atraídos por el tubo y se peguen a él? ¿O es posible que los papelitos sean empujados por el tubo y se alejen de él? Anoten su predicción. Si cambiamos el tubo de PVC por una botella de plástico y la frotamos con el mismo trozo de lana, ¿es posible que no pase nada? ¿Es posible que los papelitos sean atraídos por la botella y se peguen a ella? ¿O es posible que los papelitos sean empujados por la botella y se alejen de ella? Anoten su predicción. Predicción 3. Si se frota una varilla de vidrio con un plástico y se acerca al papel picado, ¿es posible que no pase nada? ¿Es posible que los papelitos sean atraídos por la varilla de vidrio y se peguen a ella? ¿O es posible que los papelitos sean empujados por la varilla y se alejen de ella? Anoten su predicción. Predicción 4. Si cambiamos la varilla de vidrio por una botella de vidrio y la frotamos con el mismo trozo de plástico, ¿es posible que no pase nada? ¿Es posible que los papelitos sean atraídos por la botella y se peguen a ella? ¿O es posible que los papelitos sean empujados por la botella y se alejen de ella? Anoten su predicción. A continuación, observaremos lo que sucede en el experimento. Para la primera predicción, debían indicar qué sucede si se frota el tubo de PVC con el trozo de lana y se acerca al papel picado. Frotamos el tubo de PVC. Lo acercamos al papel picado y observamos que efectivamente los trozos de papel se adhieren al tubo de PVC. Es decir, que esa debía ser la predicción correcta. La segunda predicción se refiere a qué sucede si cambiamos el tubo de PVC por la botella plástica. La frotamos, la acercamos a los trozos de papel y observamos que se adhieren a la botella. La tercera predicción tenía que ver con qué sucede si frotamos una varilla de vidrio con un plástico y la acercamos a los trozos de papel. Frotamos la varilla, la acercamos a los trozos de papel y observamos cómo los trozos de papel también se adhieren. Nuevamente la predicción correcta tiene que ver con que los trozos de papel se adhieren a la varilla. Finalmente, nuestra última predicción decía que qué sucede si cambiamos la varilla de vidrio por una botella de vidrio, específicamente por el cuello de la botella. La frotamos con la misma bolsa plástica, la acercamos a los trozos de papel y observamos que efectivamente se adhieren. Y así finaliza nuestra sección de predicciones para el primer experimento.
Experimento 2. Para el segundo experimento, los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Tenemos una burbuja de jabón sobre una superficie deslizante y un globo inflado. La primera predicción para este experimento es la siguiente. Si se acerca el globo sin frotar a la burbuja, ¿es posible que no pase nada? ¿Es posible que la burbuja sea atraída por el globo y se mueva hacia él? ¿O es posible que la burbuja sea empujada por el globo y se aleje de él? Recuerden anotar sus predicciones. Predicción 2. Si se frota el globo con el cabello seco de una persona y luego se acerca a la burbuja, ¿es posible que no pase nada? ¿Es posible que la burbuja sea atraída por el globo y se mueva hacia él? ¿O es posible que la burbuja sea empujada por el globo y se aleje de él? Anoten su predicción. Ahora vamos a mirar qué sucede en el experimento. Si acercamos el globo a la burbuja sin haberlo frotado, observamos que no sucede nada. Si posteriormente lo frotamos con el cabello seco de una persona y lo acercamos a la burbuja, observamos que la burbuja es atraída por el globo. Si lo acercamos un poco más, es atraída con más fuerza. Y esto sucede en todas las direcciones. Lo que acabamos de observar en los experimentos tiene que ver con la electricidad estática. La electricidad estática es carga eléctrica que se deposita en los cuerpos no conductores, como el vidrio o el plástico. La electricidad estática es un exceso de carga que puede ser positiva o negativa. Si un cuerpo pierde electrones, queda cargado positivamente, y si gana electrones, queda cargado negativamente. Cuando hay igual número de cargas positivas y negativas, el cuerpo está en estado neutro. Vamos a observar un video donde nos van a explicar qué es la electricidad estática. La materia está formada por átomos. Los átomos tienen un núcleo compuesto por neutrones, que no tienen carga, y protones con carga positiva. En la corteza del átomo están los electrones, con carga negativa. Un átomo tiene normalmente el mismo número de cargas positivas que negativas, y por tanto su carga neta es cero, es decir, ni positiva ni negativa. En algunas circunstancias los átomos pueden perder o ganar electrones de su corteza. Cuando los pierden adquieren carga positiva y cuando los ganan la carga neta es negativa. La electricidad estática es el desequilibrio entre cargas eléctricas en un material, es decir, no hay la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Se llama electricidad estática en contraste con la corriente eléctrica, en la que las cargas fluyen. La mayoría de la electricidad estática es de origen triboeléctrico, es decir, por frotamiento o contacto y separación, generalmente en materiales aislantes. Cuando los frotamos, la carga se transfiere de un cuerpo al otro. Uno de los cuerpos adquiere un exceso de carga positiva y el otro un exceso de carga negativa. Vamos a utilizar un simulador para entender qué es la electricidad estática. Tenemos inicialmente dos cuerpos que tienen la misma cantidad de carga positiva que negativa y por lo tanto están en estado neutro. Si acercamos el globo al saco de lana y lo frotamos, observamos cómo los electrones se van pasando del saco al globo, de tal forma que el globo queda cargado negativamente porque tiene un exceso de electrones, mientras que el saco que ha perdido electrones tiene un exceso de carga positiva y por lo tanto queda cargado positivamente. Una vez el globo está cargado, es atraído por el saco, que tiene carga de signo contrario. Existen diferentes formas de cargar un cuerpo, por frotamiento, por contacto o por inducción. Por ejemplo, si tenemos un globo y lo frotamos fuertemente con una malla,
observaremos que el globo se carga negativamente, tal cual lo vimos en el simulador, debido a que la toalla le cede electrones. De igual forma, la toalla queda cargada positivamente. Esta forma de cargar un cuerpo se llama electrización por frotamiento. Un cuerpo es cargado por frotamiento cuando, por efecto de la fricción, los electrones externos del cuerpo son liberados y cedidos al otro. En nuestros experimentos, por ejemplo, observábamos que la barra plástica, al ser frotada con el trozo de lana, queda electrizada negativamente, y que la barra de vidrio, al ser frotada con la bolsa plástica, queda cargada positivamente. Frotamos un globo con el cabello, observamos que el globo se carga negativamente y al acercarlo a los papeles se adhieren. Este tipo de electrización se llama electrización por contacto. Se refiere específicamente a que acercamos un material cargado, como el globo, a un material que está en estado neutro, como los papeles. Y en ese caso hay un flujo de cargas de un cuerpo cargado a otro que está en estado neutro, debido a que se ponen en contacto. En nuestros experimentos observamos cómo, al cargar la barra de vidrio y la barra de plástico y acercarlas a los trozos de papel, estos eran atraídos. De igual forma, observamos cómo, al cargar el globo y acercarlo a la burbuja era atraída. Si tomamos una bomba y la frotamos fuertemente con una toalla y luego la acercamos a una lata de gaseosa, observemos lo que pasa. Vemos cómo la lata de gaseosa es atraída por la bomba. Esto sucede porque la bomba cargada hace que las cargas eléctricas dentro de la lata se separen, de tal forma que las cargas eléctricas del signo contrario a la carga que tiene la bomba quedan cerca de ella y las otras quedan en el lado opuesto. Este tipo de electrización se llama electrización por inducción. Un cuerpo cargado se acerca sin que exista contacto a otro cuerpo en estado neutro. Las cargas eléctricas en el cuerpo neutro se separan de tal forma que en las proximidades quedan las cargas de signo contrario al exceso de carga del cuerpo cargado y las demás quedan en el otro extremo del cuerpo.